Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Pablo de la Cruz, fundador del año 1775. Vamos a poner atención, mis hermanos, y abramos el corazón. Dice así la historia de San Pablo. San Pablo de la Cruz es el fundador de los Padres Pasionistas. Nació en Génova, Italia, en 1684. Cuando era niño, cada vez que le llegaba algún sufrimiento especial, la mamá le mostraba un crucifijo y le recordaba que Jesús ofreció sus sufrimientos por nosotros y también nosotros debemos ofrecer por él lo que sufrimos. Así lo fue entusiasmando por la pasión de Cristo. Su padre le leía de vez en cuando el libro de vida de los santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre avisaba también continuamente a su hijo acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con malas compañías. Así lo libró de muchos males y peligros. A los 15 años oyó un emocionante sermón acerca de la frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. En esa fecha hizo una confesión general de toda su vida y desde aquel día empezó a dormir en duro suelo, a ayunar, a rezar y a leer libros piadosos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y buenos ejemplos a ser mejores. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos después. Se alistó en el ejército del sumo pontífice para defender la religión, pero después de un año se dio cuenta que no tenía vocación para militar. Luego rechazó un negocio muy prometedor que le ofrecían y un matrimonio muy brillante que se le presentaba. Se quedó por varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. En 1720 vio que en sueños le mostraban una sotana negra con un corazón y una cruz blanca y el nombre de Jesús. Era como un aviso del hábito o distintivo que debería dar a sus religiosos. Después, en una visión, oyó a la Santísima Virgen que le aconsejaba fundar una comunidad que se dedicara a amar y a hacer amar a la Santísima Pasión de Jesucristo. Pablo presentó estos mensajes por escrito al señor obispo y a su director espiritual. Ambos, conociendo la vida heroica de virtud y oración que el joven había llevado desde niño, reconocieron que se trataba realmente de una vocación señalada por Dios. Y el señor obispo le dio a Pablo la sotana negra con el corazón blanco y la cruz sobre el pecho. Pablo se retiró durante 40 días a redactar los reglamentos de la nueva comunidad en una húmeda habitación junto a una sacristía, donde vivió todo ese tiempo a pan y agua y durmiendo por la noche en un lecho de paja. Esos reglamentos son los que han seguido siempre sus religiosos. Luego se dedicó a ayudar a los sacerdotes, a dar clases de catecismo y a predicar misiones populares con gran éxito. Los primeros candidatos que se presentaron pidiendo ser admitidos en la nueva congregación encontraron demasiado duro el reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por los pueblos predicando misiones y obteniendo muchas conversiones. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos, pero suavizándolos un poco, y entonces empezaron a llegar novicios, y pronto tuvo ya 3 casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos a donde llegaba a predicar acerca de la pasión y muerte de Jesucristo. A veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz y con los brazos extendidos el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor en forma que conmovía aún a los más duros e indiferentes. A veces, cuando el público no demostraba conversión, se azotaba violentamente delante de todos por los pecados del pueblo, de modo que hacía llorar hasta a los soldados y a los bandoleros. Un oficial que asistió a algunos de sus sermones decía: yo he estado en muchas batallas, sin sentir el mínimo miedo al oír el estallido de los cañones, pero cuando este padre predica, me hace temblar de pies a cabeza. Es que Dios le había dado la eficacia de la palabra y el Espíritu Santo le concedía
la gracia de conmover los corazones. En los sermones era duro e intransigente para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados, pero luego en la confesión era comprensivo y amable, invitándolos a hacer buenos propósitos, animándolos a cambiar de vida y aconsejándoles medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portándose bien. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que les iban a suceder en el futuro. Curó a innumerables enfermos. Estando a grandes distancias, de pronto se aparecía alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente. Rechazaba toda muestra de veneración que quisieran darle, pero las gentes se apretujaban junto a él y hasta le quitaban pedacitos de su sotana para llevarlos como reliquias y recuerdos. Con su hermano Juan Bautista, trabajaron siempre juntos predicando misiones, enseñando catecismo y atendiendo pobres. Como ambos eran sacerdotes, se confesaban el uno al otro y se corregían en todo lo necesario. Solamente una vez tuvieron un pequeño disgusto, y fue cuando un día Juan Bautista se atrevió a decirle a San Pablo que lo consideraba un hombre verdaderamente virtuoso. El santo se disgustó y le prohibió hablarle por 3 días. Al tercer día, Juan Bautista le pidió perdón de rodillas y siguieron siendo buenos amigos como antes. En 1771 fundó la comunidad de hermanas pasionistas, que se dedican también a amar y hacer amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz, pero el sumo pontífice le respondió que la Iglesia necesitaba que viviera unos años más. Entonces se mejoró y vivió otros 3 años. Su muerte ocurrió el 18 de octubre de 1775, cuando tenía 80 años. Antes de 100 años, en 1867, fue declarado santo. Que San Pablo de la Cruz nos obtenga del cielo la gracia de meditar con frecuencia la pasión y muerte de Jesús, y así amar mucho y siempre más a nuestro amable Redentor. Esta fue la historia de San Pablo de la Cruz, el padre fundador de los padres pasionistas. Este gran santo trabajó mucho. Desde muy pequeño, sus padres le enseñaron la religión, lo enseñaron a caminar en la religión católica, en cómo aprender de los santos. Y también pues su madre lo guiaba siempre por muy buen camino. Todo esto ayuda, mis hermanos. Ojalá y como padres nosotros, mis hermanos, también llevemos a nuestros hijos por el buen camino, a nuestros nietos, para que ellos aprendan de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Enseñarles a rezar, enseñarles buenas lecturas, no que siempre se la pasan ahí en el YouTube y en el Facebook. Son cosas que nos quitan mucho el tiempo, cuando en realidad, si nos dedicáramos más a la lectura, a leer más de libros virtuosos, de libros que nos lleven a aprender de Jesús, qué mejor. Porque muchas personas, mis hermanos, que sí en realidad se dedican a esto, todavía hoy en la actualidad, aunque se nos haga imposible creerlo, pero sí hay personas todavía que se dedican mucho a leer libros y a fundar comunidades para reunir allí más religiosos que más tarde para nosotros van a ser grandes ayudas, como lo hizo este padre pasionista, ¿verdad? Él en sueños miró esa cruz en la sotana y de esa forma fue que se la mandaron a hacer. Y de esa misma manera todos sus religiosos de sus conventos llevaban esa cruz también. Hermanos, las visiones que ellos llegaron a tener las tuvieron porque en realidad ellos se mantenían mucho en oración. La oración ayuda mucho a que nosotros recibamos visiones de Dios, qué es lo que Dios quiere que seamos en un futuro. Y si nos mantenemos más y más en oración, les aseguro que también Dios nos va a hablar a través de visiones. Pero no suceden estas cosas porque no nos dedicamos a orar como estos hombres, como estas mujeres, como todos estos santos y santas que llegaron a ser santos por la gracia de Dios, por la gracia que Él les concedió, que cuando ellos murieran irían directamente al cielo. Estas eran promesas que ellos
llegaron a tener como visión y que ya desde aquí, desde la tierra, ellos sentían que iban a llegar a ese lugar de gloria, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesús. Entonces, una de las cosas por las cuales este santo se convirtió fue por esto, y se los voy a leer. Dice así: a los 15 años oyó un emocionante sermón acerca de la frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. Fíjese bien, estas palabras le hicieron cambiar totalmente. Se dedicó más a orar y a meditar y a hacer penitencia, cosa que ojalá y nosotros llegáramos también a tener. Nosotros leemos y escuchamos de estas frases de las Sagradas Escrituras todos los días, si todos los días nos ponemos a leer claramente. Pero ¿hemos hecho un cambio o hemos tomado los consejos de estos santos? En realidad, ¿hemos seguido los pasos de ellos? ¿Hemos seguido los pasos de Jesús, de nuestra Madre Santísima, que se hicieron totalmente esclavos para que nosotros viéramos y ellos como muestra seguirles a ellos sus pasos y sus consejos? Eso es lo que nos va a ayudar muchísimo, mis hermanos, para llegar a estar junto a Jesús en una eternidad. Pero tenemos que tener la confianza y orar y meditar más, hacer penitencia, que para eso no nos animamos muchos. La penitencia ayuda mucho para crecer en fe hacia nuestro Señor Jesús y en amar a nuestros hermanos como Jesús nos amó. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ojalá y tomemos estos consejos de este santo y sigamos adelante amando a nuestro Señor. Bendiciones.